Bien, hola estudiantes, hoy vamos a continuar con el avance de la materia de álgebra, con el siguiente punto que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Estos conceptos ya son conocidos, ¿no? Desde aritmética. A ver, recordaremos. Primeramente, ¿qué era máximo común divisor y mínimo común múltiplo de números naturales? A ver, leeremos acá. Máximo común divisor de dos o más números naturales es el número natural más grande que divide a todos estos de forma exacta. El 4, el 4 es máximo común divisor de los números 8 y 12. ¿Por qué? Porque tanto el 8 como el 12 podemos dividirlo entre el 4 y me va a dar una división exacta. O sea, 8 entre 4 es igual a 2. 12 entre 4 es igual a 3. Entonces me da divisiones exactas. Por eso se llama máximo común divisor. Para hallar el máximo común divisor de dos o más números, descomponer estos números en factores primos. El máximo común divisor es el producto de los factores comunes tomados con menor exponente. Por ejemplo, ¿no? Digamos que queremos hallar el máximo común divisor del 20 y del 50. ¿Cómo lo hacemos? Como aquí nos dice, ¿no? Hay que descomponer en factores primos. A ver, primero el 20. El primer factor primo es el 2. 20 dividido entre 2 me da 10. Puedo seguir con el 2, porque 10 es divisible entre 2. 10 dividido entre 2, 5. Ya no puedo seguir con el 2 ni con el 3 porque 5 no es divisible entre 3. El otro factor primo sería el 5. 5 dividido entre 5 es 1. ¿No? Entonces, ¿cómo se descompone el número 20? Se descompone en 2 al cuadrado por 5. ¿Cómo se descompone el 50? 50 se descompone, a ver, 2, la mitad de 50, o sea, 50 dividido entre 2, 25. Ahora, ¿cuál sigue acá? El 5, ¿no? Esto es sencillo. 25 dividido entre 5, 5. El 5 es divisible entre el 5, 5 entre 5, 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería 2 por 5 por 5, 5 al cuadrado. Ahí está. Esta es la descomposición del 20 y esta es la descomposición de 50. ¿Qué nos decía la teoría, no? Descomponer en factores primos y el máximo común divisor va a ser el producto de los factores comunes tomados con menor exponente. En el, ambos tienen el factor 2. El de menor exponente sería este, el 2 de grado 1. Entonces, este lo tomamos en cuenta. Ambos también tienen en común el 5. Pero el de menor exponente es este, 5 elevado a la unidad. Entonces, el máximo común divisor va a ser igual a el producto de estos. 5 por 2 es 10. Entonces 10 sería el máximo común divisor del 20 y el 50. Ya. Recordemos que era el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, MCM, de dos o más números naturales es el número natural más pequeño que es múltiplo de todos estos al mismo tiempo. Ya. ¿Cómo podemos entender esto? Por ejemplo, el número 12, aquí voy a escribir.
el número 12 es mínimo común múltiplo del 4 y el 6. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos verificar que es mínimo común múltiplo, no? O sea, aquí va a ser al revés. En el máximo común divisor dividiríamos, ¿no? Y nos daba una división exacta, es decir, los números los dividíamos entre el máximo común divisor y me daba una división exacta. Ahora es al revés. El mínimo común múltiplo vamos a dividirlo entre estos dos valores y me tiene que dar una división exacta, o sea, 12 dividido entre 4 y el otro sería 12 dividido entre 6. 12 entre 4 es 3, división exacta. 2 entre 6 es 2, división exacta. Entonces, el 12 es mínimo común múltiplo, ¿no? Del 4 y del 6. A ver, ¿cómo podemos hallar el mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Cómo hallamos? Para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números, descomponer estos en sus factores primos. El mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Ya. A ver, esto va a quedar más claro con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, queremos hallar el mínimo común múltiplo del 12 y 20. A ver, queremos hallar el mínimo común múltiplo del 12 y el 20. ¿Qué hacemos? Paso número 1, descomponemos en sus factores primos. Sencillo, ¿no? Ya, 12, el primer factor primo, 2. 2 entre 2, 6. Podemos seguir con el factor primo 2. 6 entre 2, 3. Ya no podemos seguir con el 2, ahora sería el 3, el siguiente factor primo. 3 entre 3, 1. Entonces el número 12 es igual a 2 por 2 por 3, o sea, 2 al cuadrado por 3. Hacemos lo mismo con el 20. 2, 20 entre 2, 10. Seguimos con el 2, 10 entre 2, 5. Ya no podemos seguir con el 2, sería el 5, ¿no? Porque el 3 no es divisible entre 3. Entonces con el 5. 5 entre 5, 1. Y ahí quedó. Entonces 20 va a ser igual a 2 por 2 por 5. O sea, 2 al cuadrado por 5. Ahora, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo? Acá dice, ¿no? Una vez que están descompuestos en sus factores primos, el mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no comunes, con su mayor exponente. O sea, para empezar, el 2 es común a ambos. ¿Cuál es el exponente mayor? Los dos son exponente 2, o sea, indistinto, ¿no? Y entonces 2 al cuadrado entra. El 3 es un factor no común, porque solo está con el 12, no está con el 20. Pero como aquí dice factores no comunes, también se lo toma en cuenta. El de mayor grado, ¿no? Y de igual manera, el 5 es un factor no común, pero del número 20, ¿no? Porque no pertenece al 12. También se lo toma en cuenta. Entonces, ¿cómo va a quedar el mínimo común múltiplo? Decimos, ¿no? Por tanto, el mínimo común múltiplo va a ser igual a 2 al cuadrado por 3 y por 5. Y esto me da 2 al cuadrado es 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Entonces, el mínimo común múltiplo del 12 y del 20 es 60. Continuemos. Ya. Como ya hemos recordado que es el máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿no?, del números, ahora haremos lo mismo pero con expresiones algebraicas. Empezaremos con máximo común divisor de polinomios. A ver, leeremos qué dice acá.
El máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas es la expresión algebraica de mayor coeficiente numérico y mayor grado que divide a estas expresiones en forma exacta o de forma exacta. Entonces, es algo parecido, ¿no?, al que hemos hecho, ¿no?, con el caso numérico, pero esto ya es de una manera un poco más, ya más general. Por ejemplo, la expresión, ¿no?, 3x más 2 es máximo común divisor de 9 por x cuadrado menos 4 y 15 x al cubo más 8. Es decir, cada uno de estos dos acá tiene que ser divisible entre el máximo común divisor, ¿no?, que es 3 por x más 2. Es decir, al dividir me tiene que dar una división exacta. Y habíamos visto en división de polinomios que una división exacta es cuando el residuo es 0. A ver, comprobaremos eso. 9 por x cuadrado menos 4 dividido entre 3 por x más 2. Bueno, vamos a mantener 9 x cuadrado menos 4. 4 es lo mismo que decir 2 al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados. Podemos factorizarlo. Me va a dar x menos 2 por x más 2 dividido entre 3 por x más 2. Cancelamos x más 2 de arriba con x más 2 de abajo. También cancelamos el 9 con el 3. Me va a quedar aquí simplemente 3. Entonces, ¿cómo quedaría la división? 3 por x menos 2. Y como vemos, es una división exacta. Es decir, no tiene residuo, ¿no? Podemos hacer lo mismo con el otro, ¿no? Con el 15 por x al cubo más 8. Lo dividimos entre el máximo común divisor, que es 3 por x más 2. 15. X al cubo más 8. 8 es lo mismo que decir 2 al cubo. Tendríamos acá lo que es una suma de cubos. Y también hemos aprendido a factorizar esto, ¿no? Que sería x más 2 por, este va a ser al cuadrado, y como este es positivo, aquí viene negativo, ¿no? Por x de grado 1 por 2 de grado 1, que sería 2x. Finalmente más este segundo al cuadrado, ¿no?, que sería 2 al cuadrado, 4. Todo dividido entre 3 por x más 2. Vamos a ir cancelando. X más 2 de arriba con x más 2 de abajo se cancela. 15 entre 3 me da 5. Luego, el resultado sería entonces 5 por x cuadrado menos 2x más 4. Es una división exacta. Bien, pero ahora, ¿cuál sería el procedimiento, ¿no?, para calcular el máximo común divisor de dos expresiones que tengamos de esta forma? A ver, ¿qué dice acá? Para hallar el máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas, hallar el máximo común divisor de los coeficientes y multiplicar por las letras o factores comunes con su menor exponente. Ya. Esto va a quedar más claro con un ejemplo, ¿no? Hagamos el ejercicio. Ya. La pregunta dice, ¿no? Hallar el máximo común divisor de, inciso A, 36x cubo por y menos 1,
y 60x cuadrado por y cuadrado menos 1. Ya lo primero que vamos a hacer es, vamos a hallar los, como dijimos, ¿no? Acá tengo una expresión, acá tengo otra expresión. Primero de este, vamos a hallar el máximo común divisor de los coeficientes. A ver, del 36. Tenemos que hallar sus factores primos. 36 entre 2, 18. 18 entre 2, 9. 9 entre 3, 3. 3 entre 3, 1. ¿Cuál sería la descomposición? Sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿no? La descomposición del 36. Hacemos lo mismo del 60. 60 entre 2, 30. 30 entre 2, 15. 15 entre 3, 5. 5 entre 5, 1. Entonces la descomposición va a ser 2 al cuadrado por 3 y por 5. Y si recordamos, el máximo común divisor, ¿no?, de dos números está formado por los factores comunes de grado menor. El 2 es común a ambos. Y el de grado menor sería simplemente cuadrado, ¿no? Porque los dos son de grado 2, entonces este entra. Después, también el 3 es común a ambos. Pero el menor es el 3 de grado 1, entonces este entra. El 5 no es común, porque solo pertenece al 60. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría el máximo común divisor de estos números? Sería 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3, 12. ¿No? Sería 12. ¿Ya? Solo de los coeficientes. Ahora hacemos de las letras. O de la parte literal. La parte literal del primero es x al cubo por y menos 1. No puedo hacer nada más ahí, ¿no? Tú puedes descomponer como x por x por x, pero lo mantendré como x cubo. Y la parte literal del segundo es x cuadrado por y cuadrado menos 1. X cuadrado lo mantendré. Y cuadrado menos 1 puedo descomponerlo en y menos 1 por y más 1, porque es una diferencia de cuadrados. Ahora sí vamos a discriminar. El primero con el segundo. ¿Tienen en común el x? Sí. ¿Cuál es el menor? El menor es de grado 2, entonces este es el que entra. Porque este es grado 3, ¿no? ¿Cuál más tienen en común? Tienen en común el factor y menos 1. Está en ambos, ¿no? Entonces va a entrar una sola vez. Y el factor y más 1 no va a entrar porque no es común a ambos, no solo pertenece al segundo. Entonces la parte literal va a estar conformada por x cuadrado por y menos 1. Finalmente, o por tanto, el máximo común divisor es el coeficiente es 12 y la parte literal es x cuadrado por y menos 1. Y ya está resuelto, ¿no? Entonces es sencillo. Hallaré el máximo común divisor. Hagamos el siguiente ejercicio, ¿no? O sea, el inciso B. De igual manera hay que hallar el máximo común divisor, pero ahora nos dan tres expresiones algebraicas. La primera es x cuadrado más 2x menos 8. La segunda es x cuadrado más 3x menos 4. Y la tercera es x cuadrado más 5x más 4. Lo que vamos a hacer es, vamos a factorizar cada uno de estos.
Y si observan, pertenece la factorización de la forma x cuadrado más bx más c, ¿no? ¿Cómo factorizamos esto? Pues nos abrimos dos paréntesis, ¿no? En cada uno. De una vez vamos a abrir los paréntesis. Ahí está. El primero, como todos son, como todos tienen, ¿no? El x cuadrado con coeficiente 1, simplemente se coloca acá x. Acá igual va a ser, ¿no? x. Acá igual x. A ver, el primero. El del medio es positivo, entonces aquí viene más. Y para este va a venir el producto de ambos, ¿no? Más por menos es menos. Dos números que multiplicados me den 8 y más por menos es menos. Y restados me den 2. ¿Cuáles son esos números? 4 y 2. Primero siempre el mayor, ¿no? 4 por 2, 8. 4 menos 2 es 2. Ya está. Siguiente. El primero es positivo. Y el siguiente va a ser más por menos es menos. Dos números que multiplicados me den 4 y más por menos es menos. Y restados me den 3. ¿Cuáles son esos números? 4 y 1. 4 por 1, 4. 4 menos 1, 3. ¿No? Está correcto. El tercero. Aquí viene positivo. Y aquí es más por más, es más. Dos números que multiplicados me den 4 y más por más es más. Y sumados me den 5. ¿Cuáles son esos números? 4 y 1. 4 por 1, 4. 4 más 1, 5. Cumple. Ya tenemos factorizadas, ¿no?, las tres expresiones algebraicas. ¿Cuál va a ser el máximo común divisor? Pues los factores comunes de grado menor. El único factor común a estos tres es el factor x más 4. Y además es de grado 1, ¿no? Entonces, es el único. Entonces, ¿cuál sería el máximo común divisor? Pues simplemente, ¿no?, el factor común. Decimos, el máximo común divisor es x más 4. Y ya lo tenemos. Sigamos. Mínimo común múltiplo de polinomios. El mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas es la expresión de menor coeficiente y menor grado, que es múltiplo de todas estas expresiones al mismo tiempo. ¿Ya? También se puede decir, ¿no?, que el mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas es la expresión de menor coeficiente y menor grado que es divisible por todas estas expresiones al mismo tiempo. Otra manera de poder expresar, ¿no?, a lo que es el mínimo común múltiplo. A ver, por ejemplo, el 6x cuadrado por y cubo es mínimo común múltiplo de 2x cuadrado y 3xy cubo. ¿Cómo verificamos esto? Ahora vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho, ¿no?, con la expresión numérica. El mínimo común múltiplo tiene que ser divisible entre ambos. O sea, me tiene que dar una división exacta. O sea, 6x cuadrado por y cubo dividido entre 2x cuadrado y. Me tiene que dar una división exacta, ¿no? Al igual que 6x cuadrado y cubo dividido entre 3xy cubo. También tiene que darme una división exacta, ¿no? A ver. 6 entre 2 es 3.
x cuadrado con x cuadrado se cancela. El y con 1 de acá se cancela y me queda 2, y al cuadrado. Sí es una división exacta. Acá, 6 entre 3 es 2. Aquí se cancela este x con un cuadrado, o sea, con el cuadrado, ¿no? Y me queda simplemente x. Y el y cubo también se cancela con todo el y cubo. Entonces, como observamos, sí me da una división exacta, ¿no? Entonces, el 6x cuadrado y cubo es mínimo común múltiplo de 2x cuadrado y 3xy cubo. A ver, pero ¿cómo calculamos el mínimo común múltiplo? A ver, ¿qué dice acá? Para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas, se halla el mínimo común múltiplo de los coeficientes y se multiplica por los factores comunes y no comunes de mayor exponente. A ver, veamos esto con un ejemplo. Ejercicio número 2. Hallar el mínimo común múltiplo de, inciso A, 40x cubo por y menos 1 y 70x por y cuadrado menos 1. Inciso B, 20y cuarta por a al cubo menos b cubo y 15y cuadrado por a menos b al cuadrado. Empezamos con el primero. A ver, hallaremos primeramente, ¿no? ¿Cómo se llama? El mínimo común múltiplo de los coeficientes. El primero del 40. 40 entre 2, 20. 20 entre 2, 10. 10 entre 2, 5. 5 entre 5, 1. ¿Cómo quedaría el 40? 2 por 2 por 2, 2 al cubo. Por 5. Y ya está. Ahora el 70. 70 entre 2, 35. 35 no es divisible entre 3, entre 5. 35 entre 5, 7. 7 entre 7, 1. Entonces el 70 va a ser igual a 2 por 5 por 7. 2 por 5 por 7. Ahora la expresión literal. X cubo y menos 1. X cubo y menos 1 ya no podemos desglosar en nada más, ¿no? Ya se quedaría ahí. La otra expresión literal sería x por y cuadrado menos 1, pero y cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Esto podemos descomponerlo así, ¿no? Como y menos 1 por y más 1. Ahora sí, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo? Como decía la teoría, ¿no? Factores comunes y no comunes de exponente mayor. Primero el coeficiente. El coeficiente tiene en común el 2, pero el de mayor grado sería 2 al cubo. O sea, este entraría. Luego también tienen en común el 5. Los dos son de grado 1, pues va a entrar uno solo, ¿no? Digamos que entra este 5. Y finalmente el 7. El 7 es un factor no común, pero en el mínimo común múltiplo entra el factor no común, o sea, va a entrar el 7. En los literales, tenemos x cubo y tenemos x. ¿Cuál va a entrar? Pues va a entrar x cubo, ¿no? Porque es el de exponente mayor. Y menos 1, y menos 1 también tenemos en ambos, pues también va a entrar. Indistintamente, ¿no? Porque como son del mismo grado, no pasa nada. Y finalmente el y más 1 es un factor no común. Entonces también entra. Por tanto, el mínimo común múltiplo pues es 2 al cubo por 5 por 7 por x al cubo por y menos 1 y por y más 1. 2 al cubo por 5 por 7. Esto me da
280. X al cubo. Y menos 1 por y más 1, pues esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? O sea, este producto notable me da la diferencia de cuadrados, y cuadrado menos 1. Y ya tendríamos. Vayamos con el inciso B. 20y cuarta por a cubo menos b cubo. Y 15y cuadrado por a menos b al cuadrado. A ver, primero descompondremos los coeficientes, que sería 20 entre 2, 10, entre 2, 5, entre 5, 1. Entonces 20 va a estar conformado por 2 al cuadrado por 5. De igual manera, 15. 15 no es divisible entre 2, entre 3, 15 entre 3, 5. 5 entre 5, 1. Entonces, 15 es 3 por 5. Luego los literales. Y cuarta por a cubo menos b cubo. Aquí tenemos una diferencia de cubos. Esa diferencia de cubos, pues podemos factorizarlo, ¿no? Sería a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Esto hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Bueno, en la parte anterior, porque estamos en el mismo tema todavía de expresiones algebraicas. Finalmente, la parte literal de este de acá es y cuadrado por a menos b al cuadrado. No es necesario que desarrolle este binomio al cuadrado, pues, porque ya está factorizado, o sea, solo lo mantendré. A menos b al cuadrado. Ahora, ¿cuál sería entonces el mínimo común múltiplo? Para empezar, los coeficientes. 2 al cuadrado es un coeficiente no común, porque solo pertenece al primero, ¿no? Pero sí entra. Luego 5 es un coeficiente común. Como son de grado 1 los dos, pues cualquiera entra, digamos este de acá. Finalmente el 3. El 3 es un factor no común, entonces también entra. Los literales. Y es un factor común, pero el mayor es del grado 4, entonces este entra. A menos b también es un factor común a ambos, pero el que tiene que entrar es el de grado mayor, o sea, este de acá. Finalmente el factor a cuadrado más ab más b cuadrado también entra, pero es un factor no común, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí decimos, ¿no? Por tanto, el mínimo común múltiplo, pues es, vamos a colocarlo directamente. 2 al cuadrado por 5 por 3, eso me da, a ver, 4 por 5 es 20, 20 por 3, 60. Y cuarta dijimos que entra. También entra a menos b al cuadrado. Y también entra el a cuadrado más ab más b cuadrado. Y este sería el mínimo común múltiplo. Bueno, este es el procedimiento, ¿no? Para hallar el mínimo común múltiplo. Pero cuando son ejercicios más sencillos y se tiene más práctica, ya se halla de una manera más directa, ¿no? O sea, ya no es necesario todo este detalle. Bueno, acá termina la clase y gracias por su atención.